Esa grasa terca que tienes alrededor del abdomen que te cuesta muchísimo bajar no es ninguna grasa inocente y probablemente tu médico lo llama grasa subcutánea. Y probablemente hayas escuchado que la solución para que te quites esa grasa es que tienes que ir al gimnasio a hacer más abdominales. Pero la verdad que no te están diciendo es esta, y es que esa grasa, que se llama visceral, no es solamente grasa, es una campana de alarma metabólica de tu cuerpo gritando que hay un desastre metabólico internamente. Básicamente estás en estado de emergencia. Y es una señal física porque lo puedes ver de que algo mucho más profundo no está funcionando. Y eso que no está funcionando es la resistencia a la insulina. Y este problema está siendo alimentado por 3 cosas que estás consumiendo todos los días y que tú crees que son muy inofensivos. O incluso piensas que es algo saludable y por eso lo estás consumiendo. Y la razón principal por la cual no estás viendo resultados, porque te estás esforzando y no estás viendo resultados, es que tú te estás enfocando en el síntoma y no en la causa. Y cuando tú abordas el problema desde la causa, vas a ver cómo el síntoma simplemente desaparece. Y eso va a terminar hoy mismo. Te quiero demostrar exactamente por qué esa grasa se está acumulando ahí donde tanto te molesta. Vas a entender por qué eso es símbolo de que hay un caos metabólico en tu cuerpo y aparte te voy a dar los pasos que tú tienes que seguir para revertirlo. Y esta información no te la va a dar tu médico porque no incluye una receta. Involucra que tú tomes el control de nuevo de tu plato, que es lo que tú estás armando todos los días para comer. Tienes que entender esto primero porque si no, no va a tener sentido nada lo que te voy a decir a continuación. La grasa visceral no es una enfermedad, es un síntoma. Y es un intento desesperado de tu cuerpo por proteger tus órganos vitales. Tu cuerpo está defendiendo a esos órganos vitales de un veneno. Ahora, ¿cuál es ese veneno? Principalmente los niveles muy altos de azúcar y moléculas inflamatorias. Y te lo voy a poner de una manera mucho más fácil. Piénsalo así. Si tú tuvieses una tubería que tiene una fuga en tu casa, tú no te vas a limitar a simplemente secar lo que se mojó. Tú lo que vas a hacer es encontrar la fuga y arreglarla. Tu grasa visceral es como el trapeador. La fuga es la resistencia a la insulina. Y cuando tú comes demasiados alimentos que tienen mucha glucosa, tú en ese momento estás forzando a tu páncreas a producir mucha insulina. ¿Y por qué necesitas eso? Bueno, porque necesitas que tu glucosa que está en la sangre sea utilizada por las células y para que eso suceda necesitas insulina. Pero después de años de este bombardeo de azúcar, tus células empiezan a hacerse sordas, empiezan a resistir al efecto de la insulina. Eso, en pocas palabras, es la resistencia a la insulina. Esa es la fuga que tu cuerpo está teniendo y que si tú atacas el síntoma, el agua y lo secas, no vas a resolver el problema. Y tu páncreas, pensando que tiene que gritar más fuerte porque necesita que las células la escuchen, bombea aún más insulina. ¿Qué pasa? Ahora tienes niveles constantemente elevados de insulina y el detalle está en que la insulina es una hormona de almacenamiento de grasa. Su función principal en ese estado es tomar el azúcar que está en la sangre, azúcar que tus células no saben usar porque están sordas, ¿y qué hacen? La convierten en grasa, porque es una forma mucho más segura en que tu cuerpo va a almacenar energía, pero no la guarda en cualquier lugar, la guarda profundamente dentro de tu abdomen, alrededor de tus órganos, porque esa es la zona que está más activa metabólicamente. Y ese lugar es como el último lugar que el cuerpo tiene para guardar grasa, cuando ya no sabe qué hacer con más energía. Y aquí es donde la conexión con la inflamación se vuelve crítica. El segundo veneno principal es la inflamación que resulta de consumir aceites vegetales, de semillas. Lo que es el aceite de soja, de maíz, de canola. ¿Y qué pasa con estos aceites? Que son aceites que se oxidan muy fácilmente. Son aceites inestables, grasas inestables. Y que cuando se oxidan forman radicales libres que van a dañar las células. Y este daño va a generar toda una respuesta inflamatoria en tu cuerpo. Y tu cuerpo, en su proceso de sobrevivir y dentro de su sabiduría, lo que va a hacer es usar la grasa visceral como amortiguador. Y va a envolver tu hígado, va a envolver tu páncreas, va a envolver tu intestino con este tejido graso para protegerlos. Entonces ya entendiste que esa grasa es una respuesta de protección ante un entorno totalmente tóxico. Y esa toxicidad la generaste tú por alimentos que estás consumiendo. Es decir, es un síntoma del problema real, un sistema metabólico sobrecargado por azúcar y por inflamación. Ahora vamos a identificar los culpables exactos. Y estos son los 3 alimentos que trabajan para crear esa tormenta perfecta de la resistencia a la insulina y que desemboca en que estás acumulando grasa visceral. Cuando elimines estos alimentos vas a cerrar el grifo y ahí es que vas a parar la fuga. El primer grupo son los azúcares industriales. Y esto no es solamente el azúcar que tú le echas al café. Estoy hablando del jarabe de maíz alta en fructosa, sacarosa, todos esos azúcares escondidos dentro de alimentos procesados, salsas, aderezos, yogures e incluso esas barritas saludables que de saludable no tienen nada. Cuando consumes esto, tú lo que estás es dándole un golpe a tu hígado. Porque ¿qué pasa? Tu hígado tiene una capacidad limitada de procesar la fructosa. Y cuando la sobrecargas, tu hígado lo que empieza a hacer es entrar en un modo de supervivencia donde dice, ya no tengo mayor capacidad de manejar estos niveles de fructosa, voy a convertirlo en grasa.
porque es una forma mucho más eficiente de almacenar la energía. Y aquí es donde empieza el proceso de liponeogénesis, es decir, empiezas a crear grasa. ¿Y todo esto en qué termina? En que tu hígado se va a convertir en un hígado graso. El segundo grupo son las harinas refinadas, y yo sé, esto seguramente te va a sorprender muchísimo. Piensa en pan blanco, en pasta, en galletas, en pasteles, en arroz blanco. Estos carbohidratos, básicamente, tú cuando se los das a tu cuerpo, los descomponen en glucosa. Por ejemplo, si tú comes una rebanada de pan blanco, eso para tu cuerpo va a ser azúcar incluso más rápidamente que si tú comes una cucharada de azúcar, por cómo se comportan los carbohidratos simples en tu cuerpo. Aquí no existe ninguna fibra que frene la absorción, y este pico tan rápido de glucosa lo que le exige al cuerpo es un pico de insulina. Entonces le sigues dando más insulina a tu cuerpo, que no necesita más porque ya eres resistente a la insulina, ya tienes demasiada insulina y solamente estás empeorando el problema. Y básicamente, cuando tú comes esos ejemplos que te acabo de decir, estás comiendo azúcar. Y cada vez que tú comes harinas refinadas, le das la siguiente instrucción a tu cuerpo: almacena grasa, pero no cualquier tipo de grasa, almacena grasa visceral alrededor de tu abdomen y mantén elevados esos niveles de insulina para que ese círculo vicioso continúe. Y el tercer grupo venenoso son los aceites industriales de semilla. Estos son aceites altamente procesados: el aceite de maíz, el de canola, el de soya, el de girasol, cártamo, y como estos hay una infinidad de ellos. Están en todas partes en la comida de restaurantes. En todas partes, y también están en todos los snacks que compras en el supermercado, y probablemente tengan un ingrediente que es la margarina, que te dicen que es la mantequilla saludable, y la verdad es que son aceites vegetales de semilla. Y el problema que tienen estos aceites vegetales de semilla está en su estructura. Son altos en grasas poliinsaturadas, que son inestables. Particularmente tienen muchísimos ácidos grasos omega 6. Cuando se calientan o incluso cuando te los comes, dentro de tu cuerpo se oxidan y empieza todo el proceso de inflamación. Y esta inflamación va a afectar de manera directa en cómo tus células responden a la insulina. Es decir, que hacen que tus células se vuelvan aún más sordas ante el efecto de la insulina. Además, estas grasas dañan tus membranas celulares, las vuelven totalmente disfuncionales, rígidas, no funcionan. O sea que el problema de los aceites de semilla son dos: generan inflamación y empeoran directamente la resistencia a la insulina. Pero la parte más aterradora es cómo funcionan estos tres villanos juntos. Los azúcares industriales y las harinas refinadas le están dando la instrucción a tu cuerpo de producir insulina. Y esos picos constantes de insulina le están diciendo a tu cuerpo: almacena grasa. Y los aceites de semilla, ¿qué hacen? Generar inflamación en donde se está acumulando esa grasa, alrededor de tus órganos vitales. ¿Y esto qué hace? Que para tu cuerpo sea muy difícil utilizar esa grasa como energía. Es una total trampa metabólica, es un desastre. Pero te quiero dar una buena noticia, y es que tú puedes salir de esa trampa, donde la base es tu voluntad. La solución es que tú tienes que eliminar esos tres villanos de tu alimentación. Y si tú los eliminas, no solamente vas a perder peso, no solamente vas a perder grasa, sino que vas a revertir esa disfunción metabólica, ese desastre metabólico que te llevó a ese problema. Ya con esto entiendes esos tres venenos. Pero ¿cómo bloquean realmente la grasa en su lugar? ¿Qué está pasando? Y todo se reduce a la resistencia a la insulina. Y te lo voy a decir para que te quede muy claro. Comes una comida alta en harina refinada. Vamos a poner un ejemplo, un bagel. Ese bagel casi que al instante se va a convertir en azúcar en tu cuerpo. Eso va a hacer que los niveles de glucosa en tu sangre aumenten. Tu páncreas va a entrar en pánico y va a decir: necesito hacer mucha insulina, porque para tu cuerpo eso es una especie de emergencia. Y el trabajo de la insulina es golpear la puerta de todas las células del hígado, las células de tus músculos, y decir: por favor, ábranme la puerta porque les estoy trayendo energía. Pero después de años y años de ese golpeteo constante, tus células se cansan, se vuelven sordas, dejan de abrir la puerta. Esto es la resistencia a la insulina. Y tu páncreas, viendo esos niveles de glucosa altísimos, piensa: bueno, debe ser que no estoy produciendo suficiente insulina para lograr que esos niveles de glucosa bajen. Así que libera aún más insulina. Y ahora tienes doble problema, porque no solamente tienes los niveles de azúcar altísimos, sino que también tienes niveles de insulina altos. Este es el verdadero caos metabólico. Tu cuerpo está desesperado porque tu cuerpo no puede dejar tanta azúcar en la sangre porque es tóxico. Así que la insulina, que es la hormona que almacena grasa, hace lo único que sabe hacer y va a forzar toda esa azúcar, que es muy tóxica, dentro de las células de grasa, especialmente las células de grasa visceral. Y esto lo está haciendo para mantenerte a salvo. Y esta es la trampa. La insulina alta no solamente te hace guardar grasa, el problema es que te impide quemarla. Esa es la trampa. El mensaje principal de la insulina es: guarda grasa pero no la uses. Así que mientras tus niveles de insulina estén altos, la capacidad de tu cuerpo de acceder a esa grasa y de utilizarla como energía es nula. Y este es el error crítico
de las dietas tradicionales y por eso es que no te funciona. Porque la gente piensa, bueno, voy a empezar a comer menos calorías. Pero si esas calorías siguen viniendo de esos 3 venenos, por ejemplo, un ponqué bajo en calorías o una soda light, vas a seguir en lo mismo porque vas a seguir produciendo demasiada insulina. Sigues diciéndole a tu cuerpo, guarda grasa y no la quemes. Estás librando una batalla hormonal con esa tal estrategia de contar calorías. ¿Y qué va a pasar? El 95% de las veces las vas a perder. Porque el problema realmente no es la cantidad de comida, es la señal hormonal que envían ciertos alimentos. Listo. Tenemos la teoría totalmente clara. Ahora vamos a hablar de la acción. ¿Qué vas a hacer para que todo esto cambie? Ya entendiste el problema. Ahorita vamos a ver qué sigue. La solución no es una dieta de privación. Eso no funciona. Es un protocolo de eliminación. No vas a contar calorías, pero sí vas a eliminar esos 3 venenos. Porque eso es lo que está generando tu desastre hormonal. Y es así de sencillo. El paso 1 es que tú vas a identificar y eliminar todos los azúcares industriales. Esto no es negociable, no hay punto medio. Y durante los siguientes días tú te vas a convertir en un detective. Vas a leer cada etiqueta de lo que te estás llevando a la boca. Si tiene azúcar añadida, si tienes jarabe de maíz alto en fructosa o cualquiera de esos 50 nombres que tienen el azúcar, lo vas a botar, lo vas a eliminar. Y la mayoría de los condimentos, como por ejemplo la salsa de tomate, ketchup. Así vas a cortar el combustible principal de la insulina. Ahora vamos con el paso 2. Vas a reemplazar esas harinas refinadas con alimentos reales. Aquí vas a hacer un cambio inteligente. En lugar de pan blanco, de pasta, de galletas, tú vas a optar por consumir alimentos que no disparen tu glucosa ni tu insulina. Y te voy a decir algunos ejemplos de alimentos que no disparen tu insulina y por lo tanto te van a mantener con energía más estable. Por ejemplo, grasas animales, por ejemplo, proteínas animales, carne, huevo, pescados, pollo, incluso verduras. Todo esto va a sustituir esas harinas industriales. Y ahora vamos con el paso 3. Vas a eliminar los aceites industriales de semilla. Esta es la pieza final. Y vas a eliminarlo, vas a botar. Si tú tienes en tu casa todavía un aceite vegetal, un aceite de maíz, de canola, de girasol, lo vas a botar. Elimínalo de tu casa. Porque esto no tiene nada que ver con que tú estás haciendo una dieta o no. Esto es veneno y que no lo quieres ni para ti ni para tu familia. Vas a dejar de comer frituras en un restaurante porque, como te dije antes, en los restaurantes abundan estos aceites industriales de semilla. Vas a eliminar los embutidos procesados, vas a eliminar los snacks que vienen en bolsitas, que tienen un montón de ingredientes y vas a cocinar con grasas estables. Te voy a dar algunas ideas. Grasa de cerdo, grasa de vaca, mantequilla, incluso puede ser aceite de coco, y así vamos a cortar la vía de inflamación que nos está generando el consumo de estos aceites. Y esta transformación dura 72 horas, porque ese es el tiempo que le tarda a tu cuerpo quemar todos los depósitos de azúcar que se llaman glucógeno y empezar el cambio metabólico para empezar a quemar la grasa. ¿Y cómo sabes que esto te va a empezar a funcionar sin pesarte? Lo vas a sentir. No vas a tener hambre constante, los antojos van a desaparecer y tus niveles de energía se van a estabilizar. Puede que empieces a notar la ropa más holgada, quizás los pantalones que antes te apretaban te dejan de apretar, las camisas te quedan más anchas. Y eso es un indicador mucho más poderoso que la báscula, porque eso quiere decir que la inflamación y que esa grasa que se estaba acumulando alrededor de tu abdomen empieza a disminuir. Y cuando tú te comprometes con este protocolo por unos días, el cambio es gigante. Tu cuerpo por fin recibe la señal de que esa emergencia terminó, que ya tiene que salir de ese estado de supervivencia. Cuando tú dejas de bombardear a tu cuerpo con azúcar y por ende con demasiada insulina, la inflamación cesa y tu metabolismo por fin puede empezar a funcionar adecuadamente. Y pasas de guardar grasa a usar la grasa, porque vas a tener la insulina baja, más estabilidad y eso es lo que le permite a tu cuerpo utilizar la grasa. Y del primer lugar que tu cuerpo va a utilizar la grasa es de la grasa visceral. ¿Por qué? Porque es la grasa más activa metabólicamente hablando. Y de hecho vas a ver que el proceso va a ser mucho más rápido de lo que tú piensas, porque esa grasa está diseñada para que sea rápida, activa y la puedas utilizar rápidamente. Y aquí es donde tu cuerpo empieza a comportarse como una máquina, de utilizar eso que llevas años y años y años guardando en un desastre metabólico, pero que cuando tú le das el ambiente correcto, lo logras usar. Y al mismo tiempo, la inflamación en tu cuerpo empieza a bajar. Cuando tú dejas de darle ese veneno, los aceites vegetales a tu cuerpo empieza a sanarse y tus células se empiezan a renovar. Tus células se hacen más sensibles y empiezan a escuchar bien esa señal de la insulina. Y este cambio hacia la sensibilidad a la insulina es verdaderamente lo que te va a permitir salir de ese círculo vicioso. No se trata solamente de eliminar centímetros alrededor de tu abdomen, que obviamente es lo que quieres, porque aparte seguramente te sientes mal con esa grasa, sino que el objetivo
es crear el ambiente metabólico necesario, saludable, para que tú puedas lograr eso. Y acá viene la mejor parte de todas, porque todos los que hacen este protocolo nos lo dicen y es la mejor parte. Y es que el hambre desaparece. Nosotros sabemos lo frustrante que es hacer una dieta que no te funcione y que aparte te mantiene con un hambre constante, que te pone incluso de mal humor. Y la razón por la que en todas esas dietas que has hecho te da hambre es porque tú mantienes a tus células muertas de hambre, literalmente. El azúcar estaba en tu sangre, pero tus células no la estaban usando. Entonces tu cerebro gritaba, por favor, necesito más energía. Y eso te hacía desear energía rápida, azúcar. Cuando tus células se vuelven más sensibles y le estás dando a tu cuerpo alimentos reales, completos, nutridas, las señales cambian y esas señales de hambre constante se apagan y por fin te sientes satisfecho por mucho tiempo. Pero la prueba definitiva, objetiva, va a estar en tus laboratorios. Cuando lleves ya meses haciendo este cambio en tu estilo de vida, te vas a medir en el laboratorio y los cambios los vas a ver tú. Ya los estás sintiendo, pero los vas a ver tú. Tu glucosa en ayuno va a bajar, tu A1C, que es el promedio del azúcar en sangre en los últimos 3 meses, se va a estabilizar y va a empezar a bajar. Tus triglicéridos van a caer en picada y estos son los marcadores reales de salud y que prueban que estás revirtiendo el problema desde la raíz. No solamente estás perdiendo peso, que nosotros sabemos que es algo muy importante, sino que estás volviendo a ser una persona saludable, estás saliendo de la enfermedad. Y todo eso va a ser consecuencia de eliminar esos 3 venenos. Ahora que ya sabes toda la verdad, esa barriga no es una condena por el resto de tu vida, es un mensaje que te está dando tu cuerpo. Y el mensaje es claro, tu cuerpo está luchando una batalla contra los combustibles equivocados. Pero no sirve de nada que tú sepas esto y no lo pongas en acción. Necesitas dar el primer paso y tiene que ser hoy. Aquí está tu acción inmediata y esto no es negociable. Durante las próximas 72 horas vas a eliminar por completo una sola cosa: harinas refinadas. Eso es todo. Nada de pan blanco, nada de pasta, nada de pan, nada de galletas, nada de pasteles. Solamente vas a hacer este cambio y vas a ver cómo tu salud, solamente haciendo este cambio, mejora muchísimo. Vas a ver qué pasa con tus antojos, qué pasa con tu energía y esa es tu prueba. Y si tú estás listo para todo y quieres recibir un plan completo con el paso a paso, tenemos una guía gratuita para ti. Y ahí vas a encontrar el protocolo completo de eliminación. Vas a encontrar una lista de compras, vas a encontrar ideas de comidas. Y para los que van en serio, para los que de verdad quieren revertir ese problema que está detrás de la barriga, que el problema no es la barriga, eso es solamente un síntoma, para eso es nuestro programa. Es el camino estructurado hacia la sanación metabólica, donde vas a restaurar por completo tu metabolismo para que funcione bien. Y este protocolo lo han usado miles de personas para cambiar su camino. Pero lo único que te pido hoy es que empieces con ese cambio único, para que tú lo pruebes y te convenzas. Tienes que cortar el veneno y vas a ver cómo tu cuerpo es capaz de sanar.